Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, la sesión de hoy vamos a tener discusión de casos. La idea es que hagamos esto lo más participativo posible entre todos. Por favor, interrumpan, discutamos. La idea es tratar de implementar aquí lo que vimos en todas las sesiones anteriores. Les mencionaba que al principio de la clase que algo pasó con la conexión de internet aquí a la oficina donde estoy y estoy pegado al internet del teléfono. Entonces, si por alguna razón se pierden algo de la conexión, no escucharon bien algún comentario o algo así, por favor, indíquemelo y lo repetimos y vamos un poquito más de despacio. ¿Okay? Entonces, el primer caso lo tiene Ana Sofía. Ana Sofía lo va a presentar. Yo traigo varios casos adicionales y vamos a ir avanzando después de eso una discusión entre todos, ¿verdad? A ver a ver hasta dónde llegamos. Entonces realmente no hay prisa. Entonces si vamos viendo que no hay dudas, podemos avanzar un poquito más rápido y si no nos detenemos en alguno de los casos. ¿Está bien? Entonces empecemos con Ana Sofía. Okay. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, mi nombre es Ana Sofía Gómez Rodríguez y se me asignó el caso clínico número 1. El caso es el siguiente. Femenina de 45 años consulta por un cuadro de fatiga crónica. Se le realizan exámenes de laboratorio y se documenta glicemia en ayunas de 163 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glicosilada de 7.8%, las enzimas hepáticas, la AST 34 miliunidades sobre litro, ALT 72 miliunidades sobre litro, microalbuminuria 35 miligramos sobre gramo. Al examen físico presenta un peso de 94 kilogramos, una talla de 162 centímetros, presión de 132 sobre 84 milímetros de mercurio y el resto del examen físico es normal. Okay, entonces, la primera parte sería ver qué es lo que nos dicen las guías, cómo podríamos tratar a esta paciente. Entonces, para la primera línea de las guías, nos dicen que la Asociación Americana de Diabetes, como las demás también, nos indica la metformina y que debemos estar atentos a si ya la paciente llega con una enfermedad cardiovascular establecida. Si es el caso, lo que se recomienda es añadir el inhibidor de CGLT2 o el análogo del receptor de GLP-1. En el caso de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, en este caso, la paciente llegó con una hemoglobina glicosilada de 7.8%. Entonces, aquí coloqué lo que indica esta guía con respecto a pacientes que llegan entre 7.5 a 9. Y dice que se iniciaría un tratamiento dual, metformina más otro tratamiento. Y que habría que estar atento a si la persona presenta enfermedad cardiovascular o renal. En este caso, en el otro, ellos también presentan como un top de los que sugieren, entonces empezando con CGLT2 o GLP-1, luego DPP-4, otra sería uno que no tenemos en el país, disculpen, sería las glitazonas, luego las sulfonilureas y por último la insulina basal. En cuanto, bueno, las otras guías, Sociedad Europea de Cardiología recomienda también la metformina, pero la diferencia con las dos anteriores es que en el caso de que exista enfermedad cardiovascular o haya un alto riesgo de esta, habría que iniciar con CGLT2, el inhibidor de CGLT2 o el análogo del receptor de GLP-1, incluso podríamos saltándose la metformina, sino iniciando con estas dos, con alguna de estas dos de lleno. Y coloqué lo que menciona la caja costarricense. Bueno, la primera línea de tratamiento es la metformina y mencionan que si el paciente llega entre 7.5 y 9% de la hemoglobina glicosilada, hay que considerar iniciar una terapia dual. Y aquí en la caja lo que sería es metformina más una sulfonilurea. En el caso de la paciente que tiene 45 años, la que se le mandaría o la que se recomienda es la glibenclamida. Ok. Bueno, estas serían las guías y en la siguiente diapositiva pongo como los datos ya como más puntuales y también como para invitar a los compañeros a mencionar cuáles son como los datos que les llaman la atención que nos podrían orientar a elegir un tratamiento u otro. Y también si es... Un momentito antes de eso, Ana Sofía. Primero que todo, ¿tenemos diagnóstico de diabetes? No.
no tenemos diagnóstico de diabetes, digamos, con los datos que tenemos ahí de la historia, ¿ya es suficiente para decir que esta señora tiene diabetes o no tendría diabetes todavía? La hemoglobina glicosilada, que está en 7.8, ya estaría en los rangos de diabetes, y como nos habla de una hiperglicemia crónica de 3 meses, entonces de esta manera se realizaría el diagnóstico. Ok, de acuerdo, entonces sí tiene diabetes. Ok, entonces el primer paso que tenemos que dar siempre cuando nos estamos viendo a una persona que tiene diabetes es establecer metas de tratamiento. ¿Verdad? ¿Cuánto queremos llevar de hemoglobina glicosilada? ¿Verdad? Entonces, ahorita en este primer bloque del módulo que estamos centrándonos primero en glucosa, ¿verdad? ¿Cuánto dirían ustedes que sería la meta de hemoglobina glicosilada para esta señora? 6.5. 6.5, ok. ¿Y por qué 6.5 y no 6 o 7 o 7,5? Porque me parece que uno debería llevarla a lo menos posible sin que haya riesgo de hipoglicemia, y ya menos de 6.5 podría aumentar el riesgo de que haya hipoglicemia. Pero si yo le diera, por ejemplo, fármacos que no producen hipoglicemia y la llevo a 6, ganaría algo. ¿Tenemos Pues algún ya, beneficio de 6 contra 6.5, hemoglobina glicosilada? ya estaríamos hablando de lo que en la clasificación sería prediabetes. Entonces, ya en este punto no hay lo del riesgo de microvasculatura. Bueno, a ver, ahí tal vez hacer una salvedad. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de diabetes, aunque la señora esté con una hemoglobina glicosilada mejor controlada, sigue teniendo diabetes, ¿verdad? No pasa de diabetes a prediabetes, ¿ok? Entonces, una vez que tiene diabetes, aunque esté bien controlada, ¿ok? El punto es, ¿ganamos algo con tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5? A mí me parece que no, porque no disminuye el riesgo de tener complicaciones microvasculares. Exactamente, no hay demostración de beneficios cardiomicrovasculares, ¿verdad? Entonces, por lo menos 6,5, ya, pero ya por debajo de 6 no vamos a ganar nada. ¿Y por qué no 7? Para ella, 7 o 7,5. Porque sería en caso de 7 en personas tal vez como adultas mayores que tienen como más riesgo de hipoglicemias, así. ¿Ok? Y entre 6,5 y 7 ganamos algo en prevención de complicaciones. Me parece que sí, que es a punto de 6, a punto de 6.5 que se comienza a ¿Ok? aumentar el riesgo. Exactamente, entonces acuérdense que, digamos, de los estudios que revisamos que comparaban metas de hemoglobina glicosilada, el estudio Advance comparó 6.5 y el grupo control era 7. Y entre 7 bajándolo a 6,5, ganamos un 20% menos de riesgo de nefropatía. ¿Okay? Entonces, en una mujer joven como ella, con una larga expectativa de vida, ganar 20% en riesgo de nefropatía no es para nada despreciable. ¿Ok? Si para lograr este 6,5 empezamos a tener muchas hipoglicemias, al rato es donde no valga la pena, ¿verdad? Y uno puede llevar a 7. Pero si uno puede llevar a 6,5 sin hipoglicemias, la meta sería 6,5 para ella. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, sigamos, Ana Sofía. Vamos a la diapositiva de resumen que puso. Ahí, ok. Bueno, aquí era para, bueno, los datos más puntuales y instar a los compañeros de si quieren mencionar como qué datos les llaman la atención que nos podrían orientar a descartar o considerar más un tratamiento u otro. Y también opinar sobre las guías que ya presenté anteriormente. Bueno, a mí me parece importante la microalbuminuria en 35, porque ya entre 30 y 300 hay microalbuminuria, ya nos puede hablar de daño renal. Ok. Y Michelle, ¿usted diría que con este primer valor que tenemos, porque este es el primer examen que se hace, ya la señora tiene nefropatía diabética o no es un dato suficiente todavía? A mí me parece que habría que repetirlo. Hay que repetirlo. Con base a la microalbuminuria, acuérdese que para poder definir nefropatía diabética necesitamos 2 mediciones separadas que nos confirmen que tiene microalbuminuria. Microalbuminuria tiene la particularidad de que
es muy variable. Entonces hay condiciones fisiológicas que nos pueden producir una microalbuminuria leve, transitoria, como algo tan sencillo como ejercicio, fiebre, cambios de posición. Digamos, cuando yo me estoy sentado y me pongo de pie, me altera transitoriamente la microalbuminuria, ¿verdad? Entonces el valor real en estas unidades en la relación en la excreción de albúmina creatinina, el valor normal debería ser menos de 30. Entonces realmente estamos muy en el límite apenas, ¿verdad? Entonces sí es un dato que llama la atención, pero no podríamos afirmar que tienen nefropatía diabética todavía. ¿Ok? ¿Qué más les llama la atención? Peso para la estatura sería lo esperable para una persona con diabetes tipo 2. ¿Cómo es el peso de la mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2? Tienen sobrepeso, doctor. En este caso, si uno le calcula el índice de masa corporal, está en 35.8, entonces ya me parece que eso es obesidad grado 2. Obesidad grado 2, ¿verdad? Entonces es esperable, no es inusual. ¿Ok? Las transaminasas le llaman la atención. Pues sí, si no estoy mal, la ST se encuentra como dentro de un rango que se podría considerar normal. Lo ideal Es es que que esté hay por debajo de diferentes 30. tablas. Ok. Lo ideal es que esté menos de 30. AST está Bueno, discretamente elevado, pero está mucho más ajá, elevado el ALT. la LT, Ajá. que sería más específico del hígado. Y bueno, ahí es en unas clases del año pasado que cuando el ALT está más elevado que el AST, podríamos estar pensando en una enfermedad hepática, bueno, una esteatosis hepática no alcohólica. Ok. Ok. Entonces, Y para la obesidad grado 2 que tiene la señora, con diabetes, con unas presiones ahí en el límite, es esperable que tenga enfermedad alcohólica no hepática, enfermedad hepática no alcohólica o no. yo diría que sí. Sí, ¿verdad? Es esperable. Ujú. En este contexto clínico, probablemente el 80% de los pacientes que tienen diabetes y obesidad van a tener NASH. Van a tener esteatohepatitis no alcohólica. ¿Ok? ¿Y la presión? La se encuentra elevada. ¿Verdad? Ligeramente elevada. Incluso Ujú. dependiendo de las guías que lean, las guías del Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, indica que por arriba de 130 ya tiene hipertensión grado 1. No implica necesariamente que tenemos que darle fármacos ya, ¿verdad? Pero estrictamente hablando ya tendría hipertensión, pero según las guías que lean. Ok, entonces vea que no es, a primera entrada parecía que era solo diabetes, pero no es solo diabetes, ahora tiene una serie de comorbilidades asociadas. Tiene diabetes con hepatitis no alcohólica, ¿verdad? Esteatohepatitis no alcohólica, con microalbuminuria ahí que estamos en el puro límite, hay que verificarlo, y con una presión también en el puro límite. ¿Ok? Bueno, sigamos, Ana Sofía. En esta parte, lo que puse fue, bueno, con las formas en las que hemos evaluado las semanas pasadas de tomar en cuenta los diferentes factores de peso, la protección cardiovascular, la protección renal, puse aquí como los que más se recomiendan o los que hay que evitar. Entonces, por ejemplo, el peso, como ya dijimos, la paciente llega con obesidad, grado 2, entonces se recomendarían más el CGLT2, el inhibidor de CGLT2, el análogo del receptor de GLP-1, y como vimos también la metformina podría llegar a podría llegar a ayudar un poco con esto, no tanto como los dos anteriores. En cuanto a la protección renal, el que más se destaca es el CGLT2, el inhibidor. El GLP-1 también en algunos índices nos ayudaba con esto, pero como el principal, el que ayudaba en casi todos, es el CGLT2. En cuanto a la protección cardiovascular, tenemos el CGLT2 y el análogo de GLP-1. En costos, ya habíamos visto, las sulfonilureas son las más económicas entre los tratamientos que se pueden encontrar, y el GLP-1 es de los más costosos.
En cuanto a hipoglicemias, se recomienda evitar las sulfonilureas y las insulinas. Y entre las otras opciones, cualquiera, pero habría que evitar estas. Y en lesión hepática, como vimos que la paciente llega con esteatosis, el CGLT2 era el que era más propenso a generar una cetoacidosis en los pacientes. Y entonces los que se recomendarían serían el GLP-1 o el inhibidor de DPP-4. A ver, Ana Sofía, un momentito ahí. ¿Y por qué? Porque sí, está de acuerdo con el inhibidor de CGLT2, ¿verdad? Que puede llegar a producir cetoacidosis, especialmente mucho más riesgosa en la población de diabetes tipo 1, pero ¿por qué estaría contraindicado en lesión hepática? No, lo mencioné como lesión hepática porque la paciente, o sea, es que yo no estaba segura de si tal vez sí tendría o no una esteatosis hepática. Ok, pero realmente no hay una contraindicación por lesión hepática por el inhibidor de CGLT2, ¿verdad? Es más en presencia de sospecha de diabetes tipo 1. Y hay otro medicamento que potencialmente nos ayuda en la lesión hepática. ¿Alguien se acuerda? Además del GLP-1. Las glitazonas. Las glitazonas, ¿verdad? Las glitazonas podrían tener un beneficio claro en lesión hepática. ¿Ok? Ok, seguimos. Ok, aquí, bueno, también invito a los compañeros a dar sus opiniones si están de acuerdo o no de acuerdo con las guías. En cosas de acuerdo, yo estoy de acuerdo con dos de las guías que mencioné, que habría que iniciar con un tratamiento dual. Bueno, yo opinaría que ese sería un buen inicio. Y también estoy de acuerdo cuando recomiendan la CGLT2 y el GLP-1. Y con lo de no estoy de acuerdo, bueno, tal vez me lo estoy tomando muy literal, pero cuando dicen enfermedad establecida, según la historia clínica, ella no llega con una enfermedad renal o una enfermedad cardiovascular establecida, pero sí llega con estas señales de alerta en los diferentes sistemas, por lo que por pura prevención, por evitar llegar a esas enfermedades establecidas, utilizaría estos medicamentos. Ok, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ella no tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿verdad? No tenemos historia de infarto, angina, revascularización coronaria, isquemia cerebral, ictus, enfermedad arterial periférica, digamos que es lo que se definiría como enfermedad cardiovascular establecida, ¿verdad? No tiene historia de falla cardíaca, de acuerdo en que no tenemos un eco, pero por historia no tenemos síntomas de falla cardíaca. Y con esa microalbuminuria que hablamos, hay que repetirlo antes de decir si tiene efectivamente lesión renal o no, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no tendría una indicación absoluta para alguna de esas dos clases terapéuticas, el inhibidor de CGLT2 o el análogo de GLP-1. Por otro lado, ¿por qué optarían por tratamiento dual y no monoterapia? Todos estarían de acuerdo en darle terapia combinada. Benjamín, Karina, ¿ustedes le darían también terapia combinada o le darían monoterapia? 7.8 hemoglobina glicosilada tiene ella. Sí, pues el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que está 17.8, que está elevado, pues sí se podría empezar por terapia dual. Okay. O hacerlo monoterapia, pero sí ser como bastante estricto en caso de que no haya una mejoría, inmediatamente iniciar con el segundo tratamiento. Ok. ¿Cuánto es lo esperable que le bajaría una monoterapia? ¿Oral? ¿Lo habitual? 0.8 de la hemoglobina glicosilada. Perdón, que sí, más o menos, ¿verdad? Como 0.81% en el mejor de los casos en la 1C. Entonces, si la meta de ella es menos de 6.5 y tenemos 7.8, con monoterapia no es que nos vamos a quedar muy largos, pero estrictamente hablando no llegaríamos a la meta. ¿Ok? Entonces, a ver, Ana Sofía, a ver si la entendí bien. Entonces, la terapia combinada dual que le di desde un inicio es con un inhibidor de CGLT2 más un GLP-1. Esos dos. Aquí. Ah, ok. Esas serían las opciones que se me ocurrieron. Okay. Sí sería el tratamiento dual. También por lo que habíamos hablado en clases pasadas de si iniciamos de una manera, bueno, como entre comillas, agresiva, más fuerte, teniendo en cuenta que la paciente es joven, si le mejoramos desde un principio estos niveles, bueno, puede tardar más tiempo en la falla y tener que agregar un tercer tratamiento. Y sí, lo que hemos visto de una de las investigaciones de mientras más controlado esté desde un principio,
hay mayor, ¿cómo sería? Hay un mejor, se me fue la palabra. Sostenibilidad del A control. a largo plazo también se vería beneficiada a la paciente. Ok. Entonces, el tratamiento dual, bueno, en un mundo perfecto, tal vez podríamos agregar CGLT2 junto con GLP1, son de los tratamientos que en las investigaciones han mostrado mayor eficacia. Y en la semana pasada hablamos de que por qué no tomar en cuenta estas dos juntas, pero entonces sería en un mundo perfecto en el que se le podría mandar sin tener en cuenta factores como por ejemplo el costo. Entonces, las otras opciones serían la metformina, como recomiendan las guías, y junto al CGLT2, el inhibidor CGLT2 o el análogo del receptor de GLP1. Por todos los beneficios que tanto CGLT2 como GLP1 le podrían traer a la paciente: protección cardiovascular, protección renal, ayuda con el peso. En cuanto a las dosis iniciales, bueno, yo coloqué las dosis iniciales que vienen en las guías. Serían de metformina, 500 miligramos. Bueno, elegí entre la CGLT2, elegí la empagliflozina, y la dosis inicial encontré que es de 10 miligramos, y semaglutide, que fue la que elegí de GLP1. Esa tiene lo de que se inicia con 0.25 miligramos por 4 semanas, luego se le aumenta a 0.5 también por 4 semanas, y se termina llegando a 1 miligramo después de esas segundas 4 semanas. Habíamos hablado de que en la práctica hay algunos con los que ya se inicia con 1 miligramo, pero bueno, tal vez ignorancia de que no sabría muy bien lo de las dosis, por eso elegí las dosis iniciales que se indican de cada uno de los tratamientos. Y el no olvidar modificación de estilo de vida, que es muy importante y que hay que acompañarlo con los medicamentos. Ok, está bien. Tal vez hay un par de detallitos aquí. A pesar de que está bien, vamos a empezar con las dosis bajas de metformina por la parte de tolerancia gastrointestinal y empezamos con 500 miligramos diarios. ¿A cuánto habría que llegar de metformina? ¿Cuál es la dosis eficaz? ¿Alguien se acuerda? Creo que Doctor, son son 750 BID. Alrededor de 1500. 1500 hasta 1500, 1500, 2000 más o menos. Entonces vamos a empezar con 500, pero vamos a ir titulando la dosis. Podemos ir metiendo 500 miligramos más como cada 4 o 5 días hasta llegar a los 1500, 2000 miligramos, para que realmente la dosis eficaz de metformina. ¿Okay? Luego, con los inhibidores de CGLT2, a pesar de que existe la dosis baja con los tres, entonces danagliflozina, la dosis baja es 100 miligramos, la dosis alta es 300, dapagliflozina, la dosis baja es 5, la dosis alta es 10, y empagliflozina la dosis baja es 10 y la dosis alta es 25. Con los inhibidores de CGLT2 en general no requieren titulación de dosis, podemos empezar con la dosis plena. ¿Okay? La dosis baja se utiliza básicamente para pacientes que tienen entre 45 y 60 cc de aclaramiento de creatinina, que sí requiere una dosis un poquito menor del inhibidor de CGLT2, pero lo contrario, si tiene función renal, podemos arrancar con dosis plenas. ¿Okay? Y semaglutide, efectivamente la titulación está bien, entonces todos los GLP-1 requieren iniciar con dosis bajas e ir titulando lentamente. Cuando se puede empezar con la dosis alta de una vez es dulaglutide, ese es el que se puede arrancar con 1.5 miligramos semanales de una vez, o si el paciente viene con otro GLP-1 y le voy a hacer un switch, ¿verdad? Entonces ya toleraba bien previamente el GLP-1 anterior, entonces no tiene sentido que pasándolo uno nuevo le empiece con dosis baja, sino que le puedo hacer switch a la dosis plena. Y Ana Sofía, ¿por qué semaglutide y no dula o no lira? ¿Algún otro GLP-1? Era porque, bueno, cuando se vio en la clase las gráficas de qué tan eficaz es cada uno controlando la hemoglobina glicosilada, lo del peso, semaglutide se ubicaba siempre en el primer lugar. Sí, de acuerdo. Probablemente es el más potente, ¿verdad? Entonces, de los que tenemos hoy, de esos tres que tenemos disponibles hoy en el día en el mercado nacional,
Los pacientes nuevos que yo estoy poniendo con GLP-1, la mayoría lo estoy poniendo con semaglutide justamente porque es el más potente. Y la diferencia de costos con respecto al lira es casi que igual, cuesta lo mismo que el liraglutide. Entonces, si es más potente en A1C y en peso, no tiene mucho sentido que pague lo mismo por algo menos potente, ¿verdad? ¿Ok? A ver, ¿todos estarían de acuerdo con estas combinaciones o alguien haría alguna combinación diferente? Benjamín, ¿usted sería de acuerdo o propondría alguna combinación diferente? No, estoy de acuerdo. Karina. Yo estoy de acuerdo. O sea, como tratamiento de diabetes, esa parte sí, y tal vez con pensar en algún tratamiento para la hipertensión como comorbilidad. Ok, está bien, pero si usted está pensando que la presión está ligeramente alto de los de aquí, ¿con qué podríamos matar dos pájaros de un tiro? Con ese GLT2. Con inhibidor de CGLT2, ¿verdad? Potencialmente va a bajar 3-4 milímetros de sistólica. No va a ser un antihipertensivo, pero algo nos ayuda un poquito ahí con la presión. ¿Ok? Michelle, ¿sería algo diferente? No, doctor, yo estoy de acuerdo. Y de lo que se mencionó hace un momento en relación al hígado graso, ¿por qué no entonces una combinación de metformina más una glitazona? Más allá que no lo tenemos en el país fácilmente, pero digamos, tomando en cuenta, si lo tuviéramos, ¿por qué en esa combinación no? ¿Por qué nadie le haría una glitazona? Me parece que eran neutros en peso. Aumentan de peso. No. Ah, aumentan. Ah, ok, sí. Y esta paciente necesita bajar de peso, ¿no? Sí, esa es la limitante de la glitazona, ¿verdad? La limitante principal de la glitazona es el aumento del peso. Induce un poco de falla cardíaca, sin embargo, ese es un riesgo muy bajo, probablemente menos del 2-3% de chance, pero el problema fundamental tiene que ver con aumento de peso. Bien. Luego, de los estudios que nosotros revisamos, ¿cuál es el estudio o qué agentes terapéuticos utilizaron en terapia combinada inicial en pacientes recién diagnosticados y que mostró, ¿verdad? Mayor tiempo antes de falla? Terapia combinada inicial versus terapia secuencial. ¿Qué Eran fármacos? los Ajá. inhibidores de DPP4. Los inhibidores de PP4, era el estudio Verify, ¿verdad? Entonces era metformina más vilagliptina, como dice un inhibidor de PP4, desde un inicio, versus la secuencia de metformina que falle para luego agregarle en la misma vilagliptina. ¿Ok? Entonces, ¿y qué había salido mejor? ¿La secuencial o la combinada temprana? La secuencial. No, la terapia combinada temprana. Acuérdense que con la terapia combinada temprana, el tiempo para que haya falla hemoglobina glicosilada, falla terapéutica definida por el hemoglobina glicosilada por arriba de 7%, se prolongó con la terapia combinada inicial. Entonces, aquí perfectamente podríamos aplicar ese estudio y otra combinación posible sería metformina más un inhibidor de PP4. Entonces, no hay una razón de por qué no hacerlo. Claro, va a ser menos potente en peso, por ejemplo, con cualquiera de estas combinaciones, pero algo de pérdida, un poquito de peso va a perder por el efecto de la metformina. Entonces, no podríamos descartarlo. ¿Ok? Y Doctor, ajá, sí. tengo una pregunta. Digamos, los GLP-1, por ser inyectables, los pacientes puede ser que tengan como más resistencia a iniciar con un tratamiento inyectable, aunque sea Vieras que una vez por no, semana. vieras que No, ah, no. ok. Cuando uno se lo plantea al paciente, le enseña los dispositivos, el tamaño de la aguja y de todos, y el paciente sabe los beneficios y en pérdida de peso y de todo, el inyectarse no es mayor problema. ¿Okay? Ok, ¿Ustedes gracias. han visto los lapiceros, los dispositivos estos que vienen en el lapicero y el tamaño de la aguja? ¿Lo conocen? Sí. Vamos a ver, aprovechando que estoy aquí en la oficina. Este es el dispositivo del semaglutide. ¿Ok? Entonces, así es como viene. Aquí atrás, a ver, ahí, uno le da vuelta a esto
y selecciono ahí la dosis, ¿verdad? Entonces, es relativamente sencillo. El tamaño de la aguja. Estas son las agujas. Entonces, uno lo que hace es, okay, vamos a quitarle esto. Vamos a ponerlo en el dispositivo. Okay. Vean el tamaño de la aguja. O sea, prácticamente ni se ve. Esta aguja es una aguja 32 de 4 milímetros. Entonces, realmente es muy pequeño. Entonces, parte de la clave con los medicamentos inyectables es que independientemente si es un GLP-1 o es una insulina, entonces el dispositivo es el mismo de la insulina. Por ejemplo, este dispositivo aquí, este dispositivo es el de la insulina de Gludec. Okay, perdón. Este es el de, no, este es el de Glargina. ¿Ok? El de Glargina. Pero aquí es igual. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo hago siempre es que independientemente de lo que le vaya a poner, si es un medicamento inyectable, yo siempre les pongo la primera dosis aquí. ¿Ok? Entonces, para que vean el tamaño de la aguja, que sientan que la punzada no es mayor cosa, le pierden el miedo y sí se inyectan. No tengo nadie que me haya dicho que viendo el dispositivo del GLP-1 me dice no, que no se inyecta por el GLP-1. ¿Ok? Con eso vencemos la barrera del miedo. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Ana Sofía, de las combinaciones, ¿por cuál se inclinaría? Si tuviera que escoger uno. Pues tal vez metformina más CGLT2. Más un inhibidor de CGLT2, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es encima de los demás. Bueno, primero, un contra del GLP-1, el costo. ¿Ok? Un pros para el CGLT2, protección cardiovascular y renal. Okay. Bueno, ambos tienen el peso. Y bueno, también tenía en mente, pero ya usted acaba de desmentirlo, lo de que el GLP-1 era inyectable, entonces eso tal vez podría la gente preferir tomarse algo que inyectárselo, pero entonces tal vez esa no. Pero creo que sí, entonces por lo que mencioné, el CGLT2. Okay. Está bien, son argumentos válidos. Michelle, ¿qué escogería usted? Tal vez la metformina con el SGLT2 en lugar del GLP-1 por los efectos adversos gastrointestinales, como que se combinen tanto la metformina con el GLP-1. Y digamos, Okay. el SGLT2 con el GLP-1 me parece, digamos, bien terapéuticamente, pero tal vez por el costo sería mejor con metformina y SGLT2. Ok, está bien, válido el argumento de no combinarlo a primera entrada con el GLP-1 por los efectos adversos gastrointestinales. Totalmente de acuerdo. Karina, ¿qué escogería usted? Yo escogería la primera, metformina con inhibidores de CGLT2. También, como dijo Michelle, por una cuestión de costo, lo vería más accesible y también porque como, bueno, habíamos hablado de que tiene un poco de presión elevada, entonces tal vez también podría ayudar como por esta parte de bajar la presión, aunque sea un poco. Ok, de acuerdo. ¿Y Benjamín? ¿Qué escogería como primera elección? Yo también concuerdo con metformina, el inhibidor de GLT2, principalmente Ok. por comodidad, bueno, por todas las razones que ya han mencionado las compañeras, y también por comodidad. Yo creo que Ok. aún enseñando al paciente a inyectarse, siempre va a preferir 2 medicamentos orales a uno inyectado. Ok, de acuerdo. No, yo creo que son argumentos válidos. Tal vez el otro argumento que yo le sumaría digamos, si uno quiere escoger esa combinación de metformina con un inhibidor de CGLT2, es que todos los inhibidores de CGLT2 hoy tienen una coformulación con metformina. Entonces vienen los dos medicamentos en una tableta única. Entonces lo hace todavía más sencillo. Entonces toma una sola tableta, dos veces al día, ¿verdad? Pero que es la misma tableta que contiene ya los dos medicamentos. En cambio, si va a usar metformina y va a usar GLP-1, entonces tiene que tomar la tableta y luego tiene que inyectarse una vez a la semana. Yo estoy de acuerdo, metformina más un inhibidor de GLP-2 es una buena elección. Si la paciente es una señora, por alguna razón no me tolera el inhibidor de GLP-2 porque hace infecciones o algo así, podría pasarla a un inhibidor de PP4, ¿verdad? Eso podría ser una opción. Y si no me tolera la metformina por los efectos adversos gastrointestinales, podría ser incluso un inhibidor de PP4 más un inhibidor de GLT2, esos dos.
¿verdad? Entonces, hay una coformulación que viene en una tableta única, linagliptina con empagliflozina, vienen los dos combinados en una sola tableta. Entonces, una tableta una vez al día, es más fácil. Y si yo quisiera un efecto un poco más potente en el peso, porque por historia me da que le cuesta mucho controlarse con las comidas, este tipo de situaciones, entonces podría ser la combinación con un GLP-1. Y eventualmente, ¿verdad? También, si yo veo que la parte hepática no mejora y las transaminasas persisten elevadas, un GLP-1 podría ser una buena opción. Y si no, incluso pioglitazona, ¿verdad? GLP-1 más pioglitazona o un inhibidor de CGLT2 más pioglitazona. Entonces yo puedo jugar con diferentes combinaciones, todo dependiendo de la tolerancia a los efectos de los medicamentos que vayamos teniendo. ¿Ok? Ana Sofía, ¿traía algo más? Ya, eso es todo. Ok. ¿Algún comentario, alguna otra duda con este primer caso? Okay. Entonces vean que no hay una respuesta 100% correcta, ¿verdad? Entonces todos los argumentos son válidos. Entonces un primer punto de aquí, tiene diabetes, tiene 7.8% de hemoglobina glicosilada, está más de 1% por arriba de la meta. Entonces uno puede valorar empezar con 2, ¿verdad? Con 2 antidiabéticos, empezar con terapia combinada una vez. Y cuando vamos a escoger cuál es la combinación, entonces esta combinación va a estar determinada por vía de administración, efectos adversos, comorbilidades de la paciente, ¿verdad? Entonces, diferentes objetivos que nosotros vayamos buscando. ¿Ok? Bueno, Ana Sofía, tal vez deje compartir. Eso. Listo. ¿Ok? Entonces, estos otros casos que vamos a ver ahorita, entonces los vamos a discutir entre todos. Ese fue el caso que presentó Ana. Ok. Entonces, tenemos este segundo caso. Entonces, ahora tenemos un hombre de 52 años, ya tiene diabetes, ¿verdad? Tiene diabetes tipo 2 diagnosticado hace 9 años. Tratamiento con metformina XR, una metformina de liberación prolongada. La diferencia que tiene con la normal es que estas de liberación prolongada se administran hora sueño. Entonces, la formulación le permite liberarse durante 24 horas y las de liberación prolongada mejoran un poco la tolerancia gastrointestinal, sin que implique que se quite totalmente los efectos adversos gastrointestinales. Viene a cita control, se queja mucho de fatiga y dificultad para concentrarse. La esposa refiere que ha estado roncando mucho y además tiene disfunción eréctil. Se documenta una glicemia al azar aquí en la oficina de 173 y tiene una hemoglobina glicosilada en 8.0. Su peso está en 114 kilos, mide 1,73 m, presión arterial está en 146/92 y usa además una estatina, usa atorvastatina 10 miligramos diarios. Okay. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Entonces, monoterapia, hombre joven, monoterapia con metformina, viene con 8 de hemoglobina glicosilada, tiene obesidad, tiene 114 kilos, 1,73 m. ¿Qué les parece esto de que está roncando, que tiene fatiga y tiene dificultad para concentrarse? ¿Qué es lo que tenga posiblemente asociado? Apnea del sueño. Muy posiblemente tiene apnea de sueño. Totalmente de acuerdo. ¿Okay? La disfunción eréctil. Que ya tiene daño microvascular. Daño microvascular, incluso la misma apnea de sueño, ¿verdad? Las dos cosas. ¿Okay? Entonces, el primer punto a discutir, ¿está bien controlado? No. No. ¿A cuánto quisieran llevarlo de hemoglobina glicosilada? Hombre joven. 6.5. 6.5, ¿verdad? También. Es otro paciente más para 6.5 y estamos en 8. ¿Ok? Luego, la presión, ¿cómo anda? Elevada. Está un poquito alta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían con todo? Digamos, básicamente es el mismo pensamiento que le dio a Ana Sofía, el razonamiento de escogencia de terapia combinada, pero nada más que ahora vamos a terapia segunda línea, ya falló a primera línea. Entonces, ¿qué harían? ¿Quitan metformina? ¿Qué le agregarían? ¿Con qué lo combinarían? A ver, ¿qué harían cada uno de ustedes? ¿Quién quiere empezar? Somos Bueno, poquitos, a mí me entonces todos vamos a tener que participar. ¿Ok? Michelle, perdón. No, que a mí me parece importante en este caso escoger un medicamento que de verdad ayude al paciente a perder peso, porque parece, digamos, que la apnea del sueño y que eso le ocasiona incluso dificultad para concentrarse durante el día y la fatiga, podría mejorar mucho con la pérdida de peso y así que pueda dormir mejor. Entonces,
un medicamento que lo haga perder peso sería importante, y probablemente algo combinado porque hay que bajar más de 1.5%, bueno, como 1.5 la hemoglobina glicosilada. Ok. ¿Y en qué grupo estaría pensando, Michelle? Probablemente en un GLP-1 o GLP-1. un inhibidor, sí, o un SGLT2. Ok. Pero me parece que es mayor la pérdida de peso con el GLP-1. Ok. Entonces, dependiendo cuál GLP-1 estamos hablando, si estamos hablando, por ejemplo, dulaglutide, la pérdida de peso es de 3 kilos, es parecido al inhibidor de SGLT2, pero es más potente en A1C, eso sí. ¿Ok? Pero si estamos hablando de mayor pérdida de peso, usualmente, por ejemplo, semaglutide va a perder mucho más peso. Semaglutide con las dosis de 1 miligramo, por ejemplo, para diabetes, pierde alrededor de 6-7 kilos aproximadamente. En cambio, con el inhibidor de SGLT2 en promedio va a ser alrededor de 3 kilos. ¿Ok? Karina, ¿qué escogería usted? Pues pienso igual que Michelle, sería entre un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, porque el inhibidor de SGLT2 también ayuda a disminuir peso. Entonces, por esa parte podría ayudar. Con la metformina se mantendría y no se podría aumentar la dosis porque ya está en 2000, esas dosis plenas. Entonces, eso no se podría cambiar, pero sí agregarle un inhibidor de SGLT2. Ok. Bueno, ahí con la metformina la dosis máxima son 2.550 miligramos, pero realmente de 2.000 miligramos que ya está recibiendo en este momento, subírselo a 2.500, la ganancia es mínima, ¿verdad? Entonces no vamos a llegar a un mejor control y la diferencia en peso va a ser muy pequeña. Entonces, de acuerdo en que no vale la pena aumentar un poco más la dosis de la metformina. ¿Ok? Benjamín, ¿qué le haría usted? Creo que con este paciente se podrían usar los 3 medicamentos combinados. Le podría ¿Cuáles agregar tres? un inhibidor de SGLT2 y un análogo de GLP-1 y Ok, utilizarlo en combinación. Terminan los 3. ok. ¿Y por qué? ¿Por qué combinaría 3 más bien? Bueno, con la metformina está en 8% de hemoglobina glicosilada y entonces queremos llegar a los 6.5. Si le combinamos solo un medicamento más, yo pienso que no nos va a llegar todavía. Entonces va a requerir otro o una dosis muy alta del segundo. Ok, Y creo que también para él sí sería importante agregarle un hipertensivo, porque, ok, bueno, él tiene la presión bastante elevada. ok, Un ok. antihipertensivo. Son argumentos válidos, ya vamos con lo que comenta Benjamín. ¿Y Ana Sofía? Parecido, bueno, igual a lo que piensan los otros compañeros. Primero había pensado en metformina, que se queda como está, y añadirle el análogo del receptor de GLP-1, pero ahora que Benjamín menciona añadirle de una vez otro tratamiento para que sean 3, tal vez de esa manera sea más efectivo y se pueda llegar mejor a la meta. Ok, ok. Bueno, yo creo que se han tocado varios conceptos que aquí son muy importantes. Primero, no vamos a quitar la metformina. ¿Ok? Entonces, si está fallando la metformina, uno quita la metformina únicamente en presencia de contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, que tenga insuficiencia renal crónica. Pero lo contrario, si nosotros quitamos la metformina, va a tender a aumentar un poquito de peso, el peso que perdió con la metformina, y además en la hemoglobina glicosilada va a estar todavía más alta. ¿Ok? Entonces, hay que pensar en agregar algo. Luego, si lo que estoy pensando es agregarle inhibidor de SGLT2, vea que este señor tiene 8% de hemoglobina glicosilada. Entonces, con solo el inhibidor de SGLT2 vamos a llegar como a 7 algo, 7.2 aproximadamente, ¿verdad? Entonces vamos a estar fuera de la meta. Entonces, no es que esté descabellado, entonces podemos agregarle inhibidor de SGLT2 en monoterapia, pero tendríamos que darle seguimiento a corto plazo, digamos en 3 meses, y si en 3 meses vimos que no llegó a la meta, tendremos que agregar el tercer agente rápidamente. ¿Ok? Luego, si yo lo combino más bien con metformina más un análogo de GLP-1, entonces acuérdense que los análogos de GLP-1 sí bajan más el A1C. ¿Ok? Entonces, el análogo de GLP-1 sí me puede llegar a bajar 1.5%, 2% el A1C. Entonces, aquí sí potencialmente yo puedo llevarlo a 6.5, ¿verdad? Con metformina más un GLP-1. ¿Ok? Entonces, no necesariamente en ese contexto tendría que llevarlo a triple terapia una vez. Pero si el otro objetivo aquí es la pérdida de peso, efectivamente esta triple combinación de metformina más un inhibidor de SGLT2 más el GLP-1 es la que más pérdida de peso nos va a llegar a producir en este paciente. ¿Okay?
Entonces, y nosotros sabemos que la mejoría de la apnea de sueño es dependiente del peso. Entonces, entre más logremos perder peso en este paciente, mayor mejoría de la apnea de sueño vamos a tener. ¿Okay? Entonces, no lo tocamos dentro de los temas que vimos ahora porque no era parte del programa, pero los análogos de GLP-1 en dosis muy altas se usan para obesidad. Entonces, dos de ellos, liraglutide y semaglutide, se han explorado con dosis mucho más altas. Entonces, el liraglutide, la dosis alta normalmente en diabetes es de 1.8 miligramos. Con 1.8 miligramos en diabetes, la pérdida de peso puede ser de hasta 4 kilos. No es tantísima la diferencia. Pero liraglutide en otros lados del mundo está aprobado con la dosis de 3 miligramos subcutáneos diarios para obesidad. Y lo que se ha visto es que subir de 1.8 a 3 miligramos, desde el punto de vista de A1C de hemoglobina glicosilada, no hace diferencias. Pero la pérdida de peso termina siendo alrededor de 8 kilogramos. Entonces aumenta de manera significativa. ¿Ok? Semaglutide, la dosis más alta en diabetes en Costa Rica es 1 miligramo, pero la dosis en obesidad ha sido hasta 2.4 miligramos. Con 2.4 miligramos de semaglutide semanal, la pérdida de peso puede ser de 12-14 kilos. ¿Okay? Entonces, de una manera significativa. Entonces, potencialmente este señor nosotros le podríamos dar las dosis muy altas del GLP-1 con el objetivo de pérdida de peso. Y vamos a ganar un poquito más ahí. Y específicamente para liraglutide existe un estudio que se llama el Scale Sleep Apnea. Entonces, son pacientes con apnea obstructiva de sueño con y sin diabetes. Entonces, más o menos como el 75%, si mal no me acuerdo el dato, tenían diabetes. Les dieron liraglutide, las dosis altas para obesidad, y vieron una mejoría en los índices de apnea, de la apnea de sueño. ¿Okay? Entonces, potencialmente uno podría mejorarle ahí. ¿Okay? Luego, lo otro que no podemos descartar es cuál es la intervención que más pérdida de peso produce. ¿El cambio en el estilo de vida? No, ya es que no. Desgraciadamente en estilo de vida uno quisiera que eso fuera más efectivo, pero no. Y es de los menos efectivos y desgraciadamente tienden a recuperar. ¿Cuál es la intervención más efectiva para pérdida de peso? Cirugía bariátrica. ¿Okay? Entonces, si uno intenta y no lo logra y el paciente realmente tiene mucho impacto en sus comorbilidades, en su calidad de vida y de todo, no podríamos descartar cirugía bariátrica, ¿verdad? Y si uno no intenta, por ejemplo, con el GLP-1 y no pierde lo suficiente peso y la apnea de sueño sigue molestando, también podríamos valorar CPAP, tratarlo directamente con un CPAP para mejorar la apnea de sueño. Sí parecía que está haciendo hipertensión arterial, muy posiblemente requiere un antihipertensivo, estamos de acuerdo. Sin embargo, si no le inician el antihipertensivo de una vez ya, hoy mismo, ¿verdad? Y nos esperamos 3 meses para ver cómo le va con la pérdida de peso, yo creo que tampoco es pecado capital, ¿verdad? Esperarnos 3 meses para iniciar el antihipertensivo. Realmente la indicación absoluta de iniciar un antihipertensivo probablemente sea con una sistólica ya más de 160, que tenemos que empezar forzosamente ya. Ahorita está ligeramente alto y podemos esperar un poquito. Parte de eso lo vamos a discutir la próxima semana con el doctor Arguedas cuando vean hipertensión y diabetes. ¿Okay? Pero sí, de acuerdo en que posiblemente va a requerir un antihipertensivo ya sea hoy o la próxima consulta. ¿Okay? A ver, si este es un paciente institucional, ¿qué harían? Doctor, yo tengo una pregunta sobre la cirugía bariátrica. Ajá. ¿Hay algún valor de índice de masa corporal en el cual ya se comienza a considerar? ¿O que sea como un requisito? No sé. La indicación para medicamentos en obesidad, fármacos, es con arriba de 30 índice de masa corporal si no tiene comorbilidades, y si tiene comorbilidades como este señor sería por arriba de 27, ¿verdad? Ya para darle fármacos para obesidad. Y para cirugía bariátrica es por arriba de 35 índice de masa corporal. ¿Okay? Hay una serie de estudios que entre 30 y 35, más allá de la pérdida de peso, hay mejoría metabólica también. Entonces hay toda una línea de investigación ahorita para tratar de ver si la cirugía per se mejora el control metabólico y que no está asociado tanto a la pérdida de peso. Pero estrictamente hablando ahorita es por arriba de 35 índice de masa corporal. 35 con comorbilidades como en el caso del que tiene diabetes, ¿verdad? Si no tuviese comorbilidades, la indicación para cirugía bariátrica en obesidad pura es más de 40.
Ok, gracias. Ok. Entonces, si estuviéramos institucional, si estuviéramos en la caja, ¿qué haríamos? Además de la metformina, se le agregaría glibenclamida, ¿era? Glibenclamida, ¿ok? O La insulina. insulina, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si le agregan glibenclamida, efectivamente nosotros podemos tener una reducción muy rápida de la 1C, pero ¿qué pasa a mediano o largo plazo? No es Eso igual de- sostenible porque hay daño en las células beta. Es el que sube más rápidamente. Entonces, si le voy a empezar glibenclamida, está bien. Tengo que verlo seguido por el riesgo de hipoglicemias, ¿verdad? Y también de que sé que va a fallar a la célula beta. ¿Ok? Entonces, ese A1 se va a tender a aumentar. Y si está con glibenclamida y está con la metformina y falla, ¿verdad? Pues va a insulina basal, vamos con NPH. ¿Ok? Podría empezarle una insulina basal en estos momentos con un GLP-1, una de las combinaciones fijas que vimos la semana pasada. Podríamos hacerlo. Aquí como en la segunda etapa. Ajá, como segunda línea. Pues ahorita hace un momento lo pensé. Yo creo que se podría. Sí se puede, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a un GLP-1 en monoterapia? A ver, la pregunta aquí es, ¿cuál sería la diferencia para este paciente darle GLP-1 solo versus la combinación de GLP-1 más una insulina basal en dispositivo combinado? Que con la insulina no va a haber pérdida de peso, Que no va a haber aunque tanta esté pérdida de peso. combinado. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la combinación nos atenúa el aumento del peso que se produce con la insulina. Pero si el objetivo nuestro realmente para este paciente es tratar de ayudarle con el peso, realmente lo que tenemos que irnos es más por el GLP-1 en monoterapia para utilizar las dosis altas del GLP-1. Doctor, y entonces si este paciente fuera a la caja, por ejemplo, y digamos las dos opciones para darle serían o la glibenclamida, que lo va a hacer aumentar de peso, o la insulina, que también, digamos, no habría forma, o sea, ¿cómo se haría con la pérdida de peso? No, insistir con estilos de vida. Ah, ok. ¿Okay? Y si el paciente, por ejemplo, lo que puede hacer es costear un medicamento, la otra opción es darle metformina de la caja, ¿okay? Y que pague un inhibidor de SGLT2 y por lo menos le llevamos con un par de kilos. ¿Okay? Entonces, a veces uno tiene que jugar un poquito con esa parte económica, sí, ¿verdad? Tiene que escoger un solo medicamento. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario de este caso? Vamos a ver, yo traía algunas anotaciones, pros y contras de diferentes opciones para como segunda línea, comorbilidades, ya usted lo hablamos, efectos extraglicémicos, ya lo mencionamos mucho lo del peso, y ya hablamos un poquito la parte institucional. ¿Okay? ¿Algún comentario de este caso? Ok. Vamos con un tercer caso. Entonces, ahora tenemos una señora de 52 años, está en control conmigo aquí en el consultorio desde el año 2014, cuando se le diagnosticó diabetes. En ese momento pesaba 82 kilos, medía 1,62 m, tenía una presión de 145/90 y en ese momento estaba sin comorbilidades. En el 2014 le iniciamos metformina 500 miligramos TID y le empezamos en enalapril 20 miligramos por día por la hipertensión. A los 4 meses su hemoglobina glicosilada había mejorado bastante, estaba en 6 de hemoglobina glicosilada, LDL estaba en 147, triglicéridos en 169 y un HL en 49. Y en ese momento le agregamos lovastatina por el LDL alto. ¿Okay? En abril de 2015 llegó a tener una glicemia en alrededor de 150, le agregamos dapagliflozina, un inhibidor de SGLT2, pero no lo toleró por infección genital, entonces hizo una vulvovaginitis y la dejamos entonces únicamente con la metformina, que era con lo que venía. Fue progresando dentro de la historia natural de la enfermedad y 4 años después su hemoglobina glicosilada regresó con 7.6%. Y en ese momento le agregamos glibenclamida 5 miligramos BID. Entonces, sulfonilureas en segunda línea de tratamiento. Para mayo del 2020, la hemoglobina glicosilada efectivamente bajó a 6.8, LL 116, ¿ok? Entonces, póngase a ver aquí, mujer joven, ¿verdad? 52 años. Hace un año, inicio de pandemia, 6.8% de hemoglobina glicosilada.
con metformina más sulfonilureas. Y no toleran inhibidor de SGLT2. ¿Qué hubieran hecho? ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, en nuestro medio. Entonces, bueno, primero que todo, mujer joven, 6.8 hemoglobina glicosilada está bien. Mujer Sí, lo joven ideal solo tiene, sería Podría bajar un poco más. un poco. ¿verdad? Un poquito más abajo, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo cuando nos topamos con estas mujeres de 50 años, ¿verdad? Háganse la idea que esta puede ser la mamá de ustedes. ¿Vale? Perfectamente es la mamá de cualquiera de ustedes o la tía de cualquiera de ustedes. Yo estoy seguro entonces que si ustedes lo ven así, ustedes quisieran tenerlo lo mejor controlado posible, ¿cierto o no? ¿Ok? Y eso es probablemente 6,5. Entonces, ligeramente alta. Entonces, ¿qué opciones nosotros tenemos aquí en el país? Entonces ya está con metformina, está con una sulfonilurea. No toleró el inhibidor de SGLT2. No tenemos pioglitazona. ¿Ok? ¿Qué opciones nos quedan? A mí me parece que una buena opción es el GLP-1, pero habría que ver la tolerancia gastrointestinal por estar Ok, también combinado con la metformina. totalmente de acuerdo. GLP-1. ¿Qué otra opción tendríamos? De PP4. Un inhibidor de PP4. ¿Y qué otra opción? Insulina. E insulina basal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Esto fue en marzo del 2020. Entonces, nosotros teníamos en ese momento dos GLP-1s, teníamos liraglutide y dulaglutide. Liraglutide era diario, dulaglutide semanal. El costo ella no lo podía costear. ¿Ok? Entonces, decidí no darle el GLP-1. ¿Ok? Luego, el inhibidor de PP4, acuérdense que lo que revisamos es que como tercera línea de tratamiento, la eficacia es mucho menor. Y yo a nivel personal, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, a mí no me suena mucho la combinación de dos medicamentos que estimulan secreción de insulina, ¿verdad? Que es la incretina más, más la sulfonilurea. Entonces, yo usualmente no combino sulfonilureas con inhibidores de PP4. Y de todas formas, como tercera línea de tratamiento, el inhibidor de PP4, la eficacia baja a 0.4%. Entonces, eventualmente, si alguien hubiera agregado aquí, en ese momento, en marzo del 2020, agregado un inhibidor de PP4, no hubiera estado descabellado, pero no es una combinación con la que yo me siento cómodo. ¿Okay? Entonces, opté en ese momento por agregarle una basal, ¿okay? Una insulina basal. Y empezamos con insulina glargina. Y lo que discutimos la semana pasada es que cuando empezamos insulina basal en monoterapia, cuando empezamos insulina basal en alguien que nunca ha recibido insulinas previamente, empezamos con 10 unidades al día y vamos titulando con el 303, ¿cierto? ¿Ok? Entonces lo empezamos 10 unidades, la fui titulando, llegamos a 13 unidades al día y efectivamente fue eficaz. Entonces, de marzo del 2020 a agosto del 2020, la hemoglobina glicosilada bajó 6%, a 6. Entonces, llegamos a la meta. ¿Cierto? Doctor, ¿y si siempre le mantuvo la metformina? Sí, mantuvimos la metformina y mantuvimos la sulfonilurea y la glibenclamida. Todo se quedó igual. ¿Ok? Y esto lo que hicimos fue agregarlo. ¿Ok? Entonces, para agosto, para 5 meses después, vino con 6 de hemoglobina glicosilada utilizando metformina, aquí, metformina 500 TID, glibenclamida 5 miligramos BID y insulina glargina 13 unidades al día. ¿Qué hacemos aquí? 6% de hemoglobina glicosilada. La dejamos quedita, le agregamos algo, le quitamos algo. Si no presenta síntomas de hipoglicemia, pues no vería por qué habría que cambiar algo. Exactamente. No tiene hipoglicemia, nos quedamos queditos. ¿Verdad? Entonces, si tuviese hipoglicemia, ¿qué hacemos? ¿Cuál bajamos? Yo le quitaría la sulfonilurea. Entonces, depende. Ahí está el truco. ¿Okay? Entonces, depende del momento del día que tenga la hipoglicemia. Si tiene una hipoglicemia en la madrugada, probablemente tendremos que bajar un poco la insulina basal. ¿Okay? Si tiene hipoglicemias en el transcurso del día, bajamos un poco la sulfonilurea. ¿Ok? Entonces, son aspectos prácticos. Entonces, como suele suceder con las insulinas, para marzo de este año, entonces habiendo pasado ya un año, estar con insulina basal subió 4 kilos, ahora está en 83 kilos y medio, la hemoglobina glicosilada está en 6.8%, entonces nos volvió a subir,
asintomáticas. Glicemias por automonitoreo en ayunas están en 130, 140. Y el tratamiento está con lovastatina, 40 miligramos hora sueño. Aquí le subí 20 miligramos más a la lovastatina porque estaba por arriba de 100. Igual, esto lo van a ver en 2 semanas en la clase de lipidemias con el doctor Arguedas. La glibenclamida sigue igual, 5 miligramos BID. La metformina está igual, con 500 BID. Y la glargina está con 13 unidades al día. Pero tiene 6.8 hemoglobina glicosilada y glicemias en ayunas entre 130 y 140. ¿Qué piensan? Que en ese caso se puede aumentar la insulina basal en 3 unidades y volver a medirle la glicemia en ayunas. Ok. ¿Y por qué, Michelle? ¿Cuánto sería la meta suya de la glicemia en ayunas para esa señora? Entre 90 y 120. 90, 120, pero en general si queremos menos de 6,5 glicosilada tendría que ser alrededor de menos de 110, ¿verdad? Entonces probablemente lo que nos falta aquí es titulación, ¿verdad? Se nos descontroló un poquito y por eso es que nos llegó a esas glicemias. ¿Ok? Entonces, acuérdense que si yo quiero una glicosilada de menos de 7, la glicemia en ayunas con que esté menos de 140 es suficiente. Pero si yo quiero una glicosilada de menos de 6,5, la glicemia en ayunas debería estar en menos de 110 con la insulina basal. Entonces, ¿todos de acuerdo en la propuesta de Michelle de titular un poco la dosis de insulina basal o alguien haría algo diferente? Estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Karina? También. Yo también. Sí. ¿Benjamín? Sí, de acuerdo. De acuerdo, ok. Si, digamos, ahorita que vamos a empezar a tener la combinación fija de insulina con GLP-1, no tengo idea cuánto va a costar esa combinación, pero si no viene tan costosa como el GLP-1 en monoterapia, eso podría ser una opción, ¿cierto? Para bajar un poco la dosis de la insulina basal, ayudarle un poco a atenuar este aumento del peso que ha tenido con la insulina basal. En ese caso, probablemente tendremos que bajar la dosis de la sulfonilurea o quitar totalmente la sulfonilurea, ya que el GLP-1 es el encargado de ayudarnos con las glicemias postprandiales y queremos evitar hipoglicemias. Pero sí, de acuerdo. A ella inicialmente la subiría a 16 unidades al día. Le digo que en 4 o 5 días se haga una glicemia en ayunas, me lo reporte. Si persiste alta, le subimos 3 unidades más. Y si ya está mejor controlada, entonces con menos de 110 en ayunas la dejamos ahí y vemos qué pasa con la siguiente hemoglobina glicosilada. ¿Ok? ¿Cada cuánto titulamos la dosis de insulina? Entonces, en el caso de glargina. Cada 3 días. Cada 3, 4 días. Ok. Y a ver, ¿qué era el otro? Iba a hacer otra pregunta aquí. Bueno, no, se me fue. No me acuerdo el otro que vamos a comentar. Ok, entonces ya esto ya lo discutimos. ¿Dudas con este tercer caso? Ok. Vamos con esto. Entonces, esta señora es un poquito más complicada. ¿Okay? Esta señora tiene 73 años. Tiene diabetes tipo 2 diagnosticado hace 26 años. Tuvo infarto en el momento que se diagnosticó, se infartó y se le hizo el diagnóstico de diabetes durante el internamiento. Tiene además hipertensión y dislipidemia. Me llega a mí al control hace 10 años, en el año 2011, tratado con insulina simple 20 unidades antes de cada comida y NPH 40 unidades hora sueño. Entonces está con un esquema intensificado de insulina. Usa además diltiazem, atenolol. Esta no es la mejor combinación, ¿verdad? Estos dos, este calcio antagonista, un calcio antagonista no dihidropirínico más un beta bloqueador, esto nos aumenta el riesgo de bradicardia y bloqueo AV severo. Entonces, pero así venía, atorvastatina a una dosis alta, aspirina, irbesartán 300, hidroclorotiazida 25 miligramos diarios. 10% de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo anda? Por más que tenga 73 años. Veo las cabezas moviéndose ahí, ¿no, verdad? Anda alta. ¿Okay? Y una de las limitantes que tenía ella eran las hipoglicemias. Estaba teniendo muchas hipoglicemias. Entonces, esto fue en el año 2011. Los estudios de seguridad cardiovascular y todo eso empezaron a aparecer a partir del año 2015, 2016. Entonces, antes, en esta época, en el 2011, nosotros no teníamos evidencia de
cardioprotección con un agente específico. Sabíamos que algunas metas de hemoglobina glicosilada a largo plazo se traducían en beneficio cardiovascular, pero no sabíamos un agente específico. Entonces, aquí no había indicación absoluta para el GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 no habían llegado al mercado todavía. Entonces, en ese momento, para evitar hipoglicemias, la pasé en lugar de NPH a un análogo, ¿okay? La pasamos a insulina glargina y le dejamos insulina simple. Hace menos hipoglicemias, pero sigue presentando hipoglicemias. ¿Okay? Entonces no se le quitó totalmente. Okay. Entonces, pasaron los años, estuvimos ajustando las dosis de los diferentes medicamentos y viene ahora, el año pasado, en mayo de 2020, hemoglobina glicosilada en 9,5, microalbuminuria nuevamente ahí en el puro límite, 31, HL en 32, LDL en 67, triglicéridos en 573, creatinina en 1. En este momento, en mayo de 2020, tratada con glargina, 26 unidades al día, simple, 28, 28, 28. Metformina, 1000 miligramos hora sueño, no tolera una dosis mayor por efectos adversos gastrointestinales. Amlodipina, 5 miligramos. Atenolol, 50 BID. Aspirina, atorvastatina, irbesatán e hidroclorotiazida. Entonces, le dimos un tiempo igual, dapagliflozina, pero también nos suspendió por vulvovaginitis. Entonces, estos son casos seleccionados míos, no se lleven la impresión de que produce tanto. El riesgo de vulvovaginitis en mujeres es alrededor de un 10%, el riesgo de balanitis en los hombres alrededor del 5% de los que toman inhibidores de SGLT2. ¿Ok? Pero justamente seleccioné estos para discutir un poquito mejor qué alternativas tenemos. Entonces, no nos metamos con la parte no glicémica ahorita. Entonces, la meta del LDL en general es menos de 70, ella está bien, entonces dejémosle la estatina quedito, la presión anda bien controlada, ella no vuelve a tener angina, no tiene nada desde el punto de vista cardiovascular, pero de su diabetes tiene 9.5 A1C, 31 microalbuminuria, usando una dosis alta de insulina, ¿okay? Con metformina y no toleró DAPA. ¿Qué hacemos? Doctor, ¿y cómo está el peso de esta paciente Ella, no se lo puse. Ella es una señora, vieras que no es tan gordita. Esta señora puede estar pesando como tal vez como unos 65 kilos y mide como 1,55 m tal vez. Debe tener como 27, 28 índice de masa corporal. ¿Okay? Y está con una cantidad de insulina que está un poquito más de 1 por kilo. Ah, ya me acordé. Perdón, antes de que veamos esto. La pregunta que les quería hacer aquí era con esto. ¿Cuánto es la dosis promedio entonces que va a terminar utilizando insulina glargina? ¿Cuánto habíamos hablado? Pues que es alrededor de 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Exacto, 0.5 unidades por kilo. Entonces, en promedio, este caso anterior debería requerir alrededor de 40 unidades. Entonces, todavía estamos con una dosis baja. Entonces, no hay que tenerle miedo a la titulación en ese caso. ¿Okay? Esta señora, entonces, más bien está con alrededor de un poquito más de 1 unidad por kilo. Entonces, a ver, ¿qué le harían? Vamos a empezar al revés. Benjamín, ¿qué le haría a usted? Creo que en ella sí sería una buena opción la combinación de insulina basal con análogo de GLP-1. ¿Ok? ¿Separado o en una relación fija, un dispositivo combinado? Dispositivo combinado. Combinado, ok, eso puede ser una opción. Michelle. A mí eso me parece una buena opción y me parece bien que sea combinado porque ya es una señora mayor, entonces entre menos cosas tengan que usar separados, probablemente tengan mejor adherencia. Ok. Ana Sofía. También pienso en esa combinación y bueno, lo de que menciona Michelle de la edad y también porque se ha visto que llega a ser mejor cuando se da combinada que ambas por separado. Karina. Pienso igual que los demás compañeros. Y por las mismas razones de que es altamente potente y por una cuestión de adherencia le puede ayudar bastante. Bueno, aquí hay algunas consideraciones prácticas para este caso y eso es justamente por lo que lo traía. Entonces, tenemos que definir cuál es el objetivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué queremos hacer con ella? Si lo que queremos es mejorar control glicémico o queremos darle cardioprotección.
¿Ok? Entonces, si nosotros queremos darle cardioprotección, posiblemente requerimos la dosis alta del GLP-1. Entonces, cuando nosotros damos la combinación de insulina con el GLP-1 en combinación fija, la dosis promedio requerida, por ejemplo, de cuando es Ideglira, de Gludec con liraglutide, anda alrededor de 40 unidades al día de Gludec, que es el equivalente como con 1.4 miligramos de liraglutide, que es una dosis un poquito más baja de liraglutide. Entonces, con esas dosis no tenemos los estudios de seguridad cardiovascular. Y la dosis media también de Aiglar-Lixi anda en 40 y pico unidades, y entonces son como 10 y algo microgramos de lixisenatide, y además de que el lixisenatide no tiene protección cardiovascular, sino que más bien es neutralidad, pero no protege cardiovascular. Entonces, si mi objetivo aquí es, por ejemplo, si ella estuviera teniendo angina, ¿verdad? Tiene dolor torácico, probablemente yo le haría el GLP-1 por separado. ¿Okay? A la dosis alta, ¿verdad? Empezamos con las dosis bajas y vamos subiendo gradualmente hasta llegar a las dosis altas para darle la protección cardiovascular. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando lo vamos a agregar el GLP-1 en este contexto, entonces la dosis de insulina simple, ¿verdad? Tenemos que bajarla para que no nos haga las hipoglicemias postprandiales. Entonces, o bajamos la insulina simple o lo quitamos. Entonces, incluso podemos hacer eso. Yo lo que hago habitualmente es bajarle la dosis de insulina simple por lo menos un 50%. ¿Okay? Y entonces le dejo que a corto plazo, digamos en cuestión de menos de una semana, se monitorice, se haga glicemias y me los reporte y empiezo a titular a partir de ahí. ¿Ok? Luego, si el objetivo más bien es control glicémico, porque quiero bajarle este 9.5% de hemoglobina glicosilada, y lo que quiero hacer es facilitarle el tratamiento por ser una adulta mayor y que no se punce tantas veces al día, entonces ahí estamos de acuerdo que la relación de la combinación fija en un solo dispositivo es muy práctico. ¿Ok? Entonces, aquí agarraría, le quitaría entonces la glargina, le quitaría la simple y la paso a un lapicero de combinación fija. Entonces, ¿cómo harían la conversión? Entonces, por ejemplo, si fuese Aiglar-Lixi, ¿cómo es que hay que hacer la conversión? ¿Alguien se acuerda? Okay. Acuérdense que Aiglar-Lixi es el que tiene dos lapiceros, el lapicero amarillo y el lapicero verde. ¿Okay? Entonces, el número que hay que acordarse ahí es 30. Si está usando menos de 30 unidades al día de la basal, en este caso es 26, entonces empezamos con 20 unidades al día del lapicero de dosis bajas, del lapicero amarillo. ¿Okay? Que esos son 20 unidades de glargina con 10 microgramos de lixisenatide. ¿Okay? Y empezamos a titular a partir de ahí. Si hubiera sido 36 unidades, entonces empezamos, como es más de 30, empezamos con 30 unidades al día de lapicero verde. Y empezamos a titular a partir de ahí. ¿Ok? Con Ideglira es más fácil y solo hay un número. Con Ideglira quitamos todo y ponemos 16 unidades al día de Ideglira. Que ese 16 es el equivalente de 16 unidades de Gludec con 0.6 miligramos de liraglutide, que es la dosis inicial de liraglutide. Y empezamos a titular. ¿Ok? Entonces, en ese caso, dejaríamos todo lo demás igual. Quitamos glargina, quitamos simple, 16 unidades de Ideglira y título una vez a la semana. Y empezamos a subir dosis. ¿Ok? Si eventualmente yo llego a una glicemia en ayunas, nuevamente, esta señora, ¿con cuánto quieren de A1C? ¿A cuánto la llevaría? 73 años con infarto previo. A 7, incluso 7. podría ser uno un poco más permisivo. Llevarlo a 7. Sí, 7, 7 y medio. Si estamos en 9 y medio y yo logro llegar a 7 y medio, ya es una ganancia tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la meta de la glicemia en ayunas? 140. 140. Entonces, le empiezo con Ideglira, le empiezo con 16 unidades al día. La voy titulando y resulta que llega una glicemia en ayunas en 130. ¿Ok? Y está con, pongámosle, 22, 24, 27 unidades al día de Ideglira. ¿Ok? Entonces,
La dejo quedita ahí y le repito el A1C. Y resulta que el A1C me viene mejor, pero está en 8.3%. ¿Qué hacemos? O sea, con metformina, Ideglira, la glicemia en ayunas está bien, pero tiene 8.3% A1C. ¿Dónde está el problema? En las glicemias postprandiales. En las glicemias postprandiales. ¿Y cómo hacemos ahora para manejarle las glicemias postprandiales? No sé si en ese caso se podría agregar insulina simple. Entonces, ¿qué opciones tenemos para manejarle las glicemias postprandiales? Sulfonilureas pueden ser. Sí, podría ser, pero tiene mucho tiempo de evolución. ¿Okay? Probablemente está muy insulinopénica ya. ¿Okay? Es una adulta mayor. Entonces, lo menos que quiere uno son hipoglicemias y menos en presencia de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Verdad? Entonces, yo diría que sulfonilurea podría ser, pero yo lo dejaría como última opción. No me parece que sea la mejor opción. ¿Ok? Le podría agregar un inhibidor de PP4, pero ya está usando un GLP-1. Entonces no puedo combinar un inhibidor de PP4 con GLP-1. Entonces inhibidor de PP4 no podría ser. ¿Okay? El inhibidor de CGLT2 podría ser, pero ya lo probó y le dio vulvovaginitis. Entonces no puede ser. Entonces lo que nos queda aquí es insulina simple. Entonces, en caso de que yo le haya pasado a Ideglira la glicemia en ayunas está bien, pero sigo teniendo picos postprandiales, yo empezaría con los bolos secuenciales. Entonces, lo que hablamos la semana pasada, de que le haría el bolo con un primer bolo, unas 4 o 6 unidades, con la comida del día que tenga la mayor cantidad de carbohidratos. ¿Ok? Luego, 3 meses después, si no lo logro controlar, se lo agrego con la segunda comida del día con más carbohidratos, ¿verdad? Y luego con la tercera comida del día con más carbohidratos. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Okay? Si no fuese por eso, entonces la otra opción que yo pienso que aquí podríamos agregar es pioglitazona. Si no fuese por el hecho que no lo tenemos en el país, acuérdense que pioglitazona tiene efectos protectores cardiovasculares, entonces a ella nos ayuda. El inconveniente, el cuidado que tenemos que tener pioglitazona en los adultos mayores es que en general la combinación de pioglitazona con insulina es la que más aumento de peso produce, sobre todo a expensas de retención de agua, que puede ser de hasta 8 kilos, ¿okay? Y puede precipitarnos falla cardíaca. Entonces aquí es donde habría que tener mucho cuidado en el contexto de ella por ser una adulta mayor, pero si no, pioglitazona también podría ser una opción. Y la otra opción que nos puede ayudar eventualmente con las glicemias postprandiales en este contexto es acarbosa, que si lo tuviéramos en el país. Pero lo que pasa con la acarbosa es que es mal tolerado, produce mucha flatulencia, pero podría enlentecer un poquito la absorción de carbohidratos. ¿Ok? A ver. Entonces, a ella, entonces, como no tenemos la relación, la combinación con la combinación de con GLP-1 en dispositivo único todavía, entonces, como les decía, va a estar disponible posiblemente en estos días ya. En ese momento, a finales del año pasado, le empecé a agregar liraglutide. Entonces, la última hemoglobina glicosilada está un poquito mejor, está en 8.7%, está utilizando 1.2 miligramos por día de liraglutide. Para principios de este año, para marzo, no teníamos semaglutide todavía. Yo, si mal no me acuerdo, la última ocasión ya la convertí de lira a sema. El resto del tratamiento está igual, está con glargina, un poquito más, 30 unidades al día, simple 36, 36, 36. Ah, bueno, aquí está el peso, ahora está pesando 70 kilogramos, 140, 80 de presión. Tiene hipoglicemias como una vez a la semana en las madrugadas. 8.7% de hemoglobina glicosilada. ¿Qué harían? Entonces ya, metformina, insulina basal, GLP-1, ¿okay? Ocasionalmente hipoglicemias a las madrugadas y 8.7% de hemoglobina glicosilada. A ella no le beneficiaría cambiarle la glargina por otra insulina que sea de más larga duración, como de Gludec, un comportamiento más plano para evitar las hipoglicemias y así poderle aumentar la dosis y triturando la dosis de insulina basal un poco más. Sí, podría ser. Eso es una opción. Sí, podemos hacer eso para tratar de minimizar las hipoglicemias o, ¿verdad? O lo primero que también podríamos hacer es bajarle un poco la dosis de glargina para ver cómo le va. A ver si no tiene las hipoglicemias y ver cómo amanece.
¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en el caso de ella? Podemos subir un poco más la dosis del liraglutide. Si la dosis alta de liraglutide en diabetes es 1.8 miligramos, entonces potencialmente podríamos aumentar un poquito más y nos puede ayudar un poco con las glicemias postprandiales. Entonces una opción podría ser aumentar a 1.8 y bajarle un poquito la glargina, a ver si nos ayuda con tener menos hipoglicemias en las madrugadas. ¿Okay? La otra opción aquí es, como les mencionaba, yo creo que ya la pasé, no me acuerdo bien del detalle, pero yo creo que ya la pasé a semaglutide, un GLP-1 un poquito más potente también, a ver qué tal nos va con las glicemias postprandiales. ¿Okay? Y lo otro que sea Benjamín, entonces eventualmente hacerle un cambio al Degludec, a ver si con eso tenemos un poquito menos de hipoglicemias también. Vamos a ver, exacto. ¿Dudas, comentarios de este caso? Ella ya es una paciente más complicada, ¿verdad? Un poquito más complicada. Y por otro lado, a ver, si arrancó con 10 y tenía 9 y medio, ahorita tiene 8.7, tiene 73, 74 años, por lo demás asintomática, de más que seguirle metiendo más y más y más medicamentos para tratar de bajar el A1C, yo creo que en algún momento hay que frenar un poco y, ¿verdad? Y dejarlo ahí también. Hay que tener cuidado antes de empezar a producir muchas hipoglicemias. ¿Okay? Y un aspecto que no hemos discutido en ninguna de las clases, por supuesto que hay que verificar adherencia a fármacos, ¿verdad? Entonces, por más que uno diga, está usando liraglutide 1.2, pero si lo resulta que la señora nunca se inyecta, por supuesto no va a servir, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando pasa eso, que en teoría ya estamos usando mucho medicamento, estamos usando dosis de insulina que están por encima de lo que es la meta, el promedio, digamos, hay que verificar que la paciente está usando bien los medicamentos. ¿Ok? Vamos con otro caso. Vamos a ver qué hora es. Sí, todavía tenemos un rato. Entonces, ahora tenemos un hombre de 71 años, diagnóstico reciente, diabetes tipo diagnosticado hace 2 años, tratamiento hasta ahora con sitagliptina 100 miligramos diarios, entonces un inhibidor de PP4 en monoterapia, asintomático y consulta para ponerse en control. Tiene hipertensión arterial, tratado con beta bloqueador, está usando bisoprolol 5 miligramos diarios, tiene esteatohepatitis demostrado por biopsia, pero no tiene fibrosis, que es inflamación. No usa estatinas, tabaquismo inactivo hace 7 años, 130/70 de presión, 92 kilos, metro 77. Entonces esto debe dar casi 30 índice de masa corporal aproximadamente. La glicemia está en 185, TSH bien, normal, HL en 35, LDL 121, triglicéridos en 143, creatinina en 1, AST en 25 y ALT en 39. Entonces, sitagliptina, entonces el inhibidor de PP4 en monoterapia, 185 de glicemia. ¿Qué les parece? No trae A1C. Entonces, muchas veces nos llega así la primera consulta del paciente y hay que tomar una decisión de qué hacemos. ¿Qué dirían? ¿Cómo dirían que está el control? ¿Anda bien? ¿Anda alto? ¿Qué pensarían ustedes? Alto. Alto, No está bien controlado. ¿verdad? Entonces no da la impresión de estar bien controlado. Todos opinan igual. Okay. Y Benjamín, a ver, ya que fue el primero que opinó, ¿qué le haría? ¿Qué le haría diferente a este señor, adulto mayor? Bueno, yo creo que la sitagliptina, el inhibidor de FP4, no es la mejor opción como terapia inicial y menos en él que tiene bastante riesgo cardiovascular, tiene la hipercolesterolemia, bueno, la dislipidemia y un poco de obesidad, no tiene protección cardiovascular y pienso que sería importante cambiarle, quitarle la sitagliptina y ponerle otro tratamiento que sí le ayude a bajar, a perder peso y con la protección cardiovascular, como un inhibidor de SGLT2. Ok. Michelle.
Sí, yo estoy de acuerdo con Benjamín, que me parece que este paciente, aunque sea un adulto mayor, se beneficiaría de la pérdida de peso, que me parece que los inhibidores del DPP4 son neutros, entonces se podría cambiar a un GLP-1 o un SGLT2, que el SGLT2 le ayudaría, bueno, ambos le pueden ayudar a nivel cardiovascular, pero de forma diferente. ¿Ok? Sofía. También opino como los demás de un CGLT2, pero no estoy segura de quitarle el DPP4. Ok, ese es un buen punto, es parte de lo que vamos a discutir. Karina. Eh, pues sí podría ser también inhibidor de CGLT2 y tal vez pensar en metformina en vez de inhibidor de DPP4, porque aquí no menciona, bueno, es que generalmente metformina siempre se usa como por guías como tratamiento inicial y en este caso no decidieron iniciar con metformina, entonces tal vez se podría considerar como una opción. Ok. Y, a ver, Karina, Michelle y Benjamín, ¿ustedes pensarían en quitar el inhibidor de DPP4, quitar la sitagliptina o combinarlo con la sitagliptina? Si fuesen a agregar un Es inhibidor de que a mí me parece, SGLT2. bueno, se pueden combinar entonces. Se pueden combinar, ¿verdad? Entonces, a ver, acuérdense que realmente entre los orales la eficacia es muy parecida. Entonces, si nosotros estamos pensando que él no anda bien controlado, más allá de la parte cardiovascular, que ya vamos con eso en un minuto, si pensamos que no anda bien controlado y yo hago el switch de un inhibidor de PP4 a cualquiera otro, metformina o un inhibidor de SGLT2 o incluso una sulfonilurea, la eficacia en A1C va a ser muy parecido en el control glicémico. Entonces, si anda alto, va a seguir alto. ¿Ok? Entonces, si quiero mejorar el control glicémico, tengo que pensar más bien en combinarlo. ¿Ok? Entonces, tal vez la excepción ahí es el GLP-1. Entonces, si le voy a poner GLP-1, ahí sí voy a tener que quitar el inhibidor de PP4 y siendo el GLP-1 más potente, podría ser que sí lo deje en monoterapia. Pero lo contrario, yo pensaría en terapia combinada. ¿Ok? Luego, sí de acuerdo con Karina, que hay que interrogar un poquito más al paciente de que, por qué no recibió metformina en primera línea. ¿Verdad? Si fue que lo recibió pocos días y no lo toleró, ¿ok? O si nunca lo utilizó. Entonces, a ver, inhibidor de PP4, yo creo que en este contexto de tercera edad, no es para nada descabellado como primera línea de tratamiento, precisamente porque es muy bien tolerado, porque prácticamente no tiene efectos adversos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, si yo le voy a iniciar un inhibidor de CGLT2 en adulto mayor, el ortostatismo. Acuérdense que alrededor del 4% de los pacientes con inhibidores de CGLT2 hacen ortostatismo. Y si un adulto mayor me hace ortostatismo y se cae, ¿verdad? El riesgo es una fractura, que tampoco queremos eso. ¿Okay? Por otro lado, el inhibidor de PP4 no me produce hipoglicemias. Entonces, que está bien, que es justamente lo que queremos para el adulto mayor. ¿Okay? Luego, donde uno dice que tiene algún grado de obesidad, que quiere perder peso, la mayoría de veces está bien, pero algunos adultos mayores tienen sarcopenia. ¿Okay? Y si ya tienen sarcopenia y le inducimos más pérdida de peso, no es del todo tan conveniente para ellos. ¿Okay? Entonces, inhibidor de PP4 se usa con mucha frecuencia en adultos mayores. Entonces, no hay por qué decir que haya sido un pecado capital el empezarle con sitagliptina 100 miligramos diarias. ¿Okay? Y muchas veces incluso lo empiezan en monoterapia en lugar de la metformina, precisamente para no jugarnos el chance de ningún efecto adverso en el adulto mayor. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente? Fue que no se la quisieron jugar y por eso le empezaron de una vez el inhibidor de PP4. Pero por otro lado, como mencionaba Benjamín, ¿verdad? Tiene la historia de hipertensión arterial. ¿Y cuál es el otro factor de riesgo que pesa mucho? Factor de riesgo cardiovascular. Tabaquismo. Tabaquismo, ¿verdad? Entonces, a pesar de estar inactivo en estos momentos, tabaquismo en algo influye. Lo que hay que tomar en cuenta con el tabaquismo es que en buena teoría, para efectos de las calculadoras de riesgo y de todo, una vez que una persona tiene un año de haber dejado de fumar, en buena teoría, desde el punto de vista cardiovascular, se cuenta como si hubiera sido un no fumador. ¿Okay? Entonces, tabaquismo suma, pero ya a estas alturas no suma tanto. Probablemente sumaría más en una persona más joven. ¿Okay? Entonces, en este caso, digamos, podría ser efectivamente que le agreguemos un inhibidor de CGLT2, podría ser, pero con el cuidado de la parte del ortostatismo, ¿verdad?
Luego, de los factores de riesgo de ortostatismo, se sabe que a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, sobre todo el grupo de más de 75 años. Y la combinación con diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, que afortunadamente él ni tiene la edad de más de 75 y lo que usa es un beta bloqueador para su hipertensión arterial. ¿Ok? Ok, entonces, la discusión de las opciones. Entonces, ya hablamos de que si le agregamos un análogo de GLP-1, quitábamos sitagliptina, ¿verdad? Y sería una buena opción agregarle un GLP-1. Sí, ¿verdad? E incluso algunos adultos mayores prefieren no utilizar tantas pastillas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando ahorita, pero de repente está tomando algo para su osteoartrosis, es capaz de que tiene EPOC, entonces está usando algún medicamento para el EPOC, está con muchos fármacos, entonces algunos de ellos incluso prefieren inyectarse para no tomar tanta pastilla. ¿Okay? Entonces, nuevamente, el hecho de que sea inyectable no siempre es una desventaja. Ya hablamos de que podríamos agregar un inhibidor de CLT2, ¿verdad? Entonces, lo podemos agregar. Podemos agregar metformina. Dejarle el de PP4, dejarle el inhibidor de PP4 y agregarle metformina. Podríamos hacer eso. Sí, siempre que lo tolere bien. Sí, ¿verdad? No es una mala opción. Siempre y cuando lo toleren, no es para nada descabellado, ¿verdad? Entonces, tolere gastrointestinal, más bien desde el punto de vista ortostatismo, no tiene por qué producir ortostatismo. No tiene por qué afectar nada ahí. ¿Okay? Podríamos agregarle una insulina basal. Yo esperaría la segunda línea de tratamiento, valorar cómo está la hemoglobina glicosilada y a partir de ahí poder decidir si en futuro insulina basal o no. Ok, pero si que estuviéramos, por ejemplo, en la institución, que la escogencia aquí debería ser metformina, glibenclamida o insulina basal. ¿Sería descabellado una insulina basal? No, sí se podría. No, así se puede. Entonces, acuérdense que cuando analizamos insulinas hay estudios en segunda línea de tratamiento y es efectivo en segunda línea de tratamiento. No hay por qué dejarlo siempre como último. Y acuérdense que la limitante aquí con la insulina basal tal vez sea la hipoglicemia, pero en pacientes así que están empezando por primera vez solo una insulina basal con los análogos, la tasa de hipoglicemias severas nocturnas es menos de medio episodio al año por paciente, ¿verdad? Entonces es bastante seguro. Entonces, NPH estamos de acuerdo que sí produce un poco más de hipoglicemias, pero las otras, las análogas, de Glargina, de Gludec, de Temir, en general son bastante seguros. Entonces yo no le pondría un pero, ¿verdad? No le diría que totalmente no. ¿Sulfonilureas? Podría ser. Veo que Michelle dice que sí. ¿Y cuál sulfonilurea? Si fueran acá, es que está glibenclamida, que me parece que es para los que no son adultos mayores. No me acuerdo cómo se llama la otra. Glicacida, ¿verdad? Glicacida, ajá. Entonces puede ser una opción y posiblemente en ese caso entonces optaríamos por glicacida para que el riesgo de hipoglicemia sea menor. Entonces, nuevamente, educando al paciente, controlándolo, empezando con dosis bajas, vamos titulando dosis poco a poco y dándole educación en cuanto a identificación de síntomas de hipoglicemia, ¿verdad? Y que nos consulte inmediatamente en caso de tener hipoglicemia, ya sea para quitárselo o bajarle un poco la dosis de la sulfonilurea. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con el inhibidor de PP4 entonces? En este caso en específico, que estamos en segunda línea de tratamiento. Si le fuésemos a agregar una sulfonilurea. Perdón, en insulina basal, ¿qué hacemos con el inhibidor de PP4? ¿Lo quitamos o lo dejamos? Se deja. Se deja, ¿verdad? Entonces acuérdense que la idea es con esto, entonces es que nos maneja los picos postprandiales. Con las sulfonilureas, en buena teoría, podemos dejarlo. ¿Okay? Podemos dejar el inhibidor de PP4 y agregamos la sulfonilurea. Como les decía, yo a nivel personal, yo no lo combino. Yo sí quitaría el inhibidor de PP4. Entonces, esta lo dejaría casi que como última opción. Y si estoy a nivel institucional, le agregaría primero metformina antes de agregarle la sulfonilurea. ¿Okay?
Y a una combinación fija de Aideglira o Aiglar-Lixi. Ahí sí habría que quitarle el DPP4, porque Quitamos este trae el DP1. Exactamente, quitamos el inhibidor de PP4, le simplificamos el tratamiento, una sola punzada al día, manejamos glicemias en ayunas, glicemias postprandiales, dosis bajas de insulina en general con la combinación. Entonces, este podría ser un buen candidato a una combinación fija. ¿Verdad? No hay una razón que uno diga que no. Y no aumentamos el riesgo de hipoglicemias, no le aumentamos el peso, la combinación con el GLP-1 nos atenúa un poquito el aumento del peso. ¿Ok? Entonces vea que tenemos diferentes opciones. En este caso, en este señor podemos agregarle, quitar el inhibidor de PP4 y agregarle un GLP-1. Podemos agregarle un inhibidor de CGLT2. Podemos agregarle metformina. Podemos agregarle una insulina basal. O lo podemos hacer switch, ¿verdad?, a una combinación fija de Aideglira o Aiglar-Lixi. ¿Ok? ¿Dudas con este señor? Ok. Bueno, perdón. Y siendo paciente nuevo, ¿cómo empezamos aquí? Si fuera Aiglar-Lixi o Aideglira, ¿cómo empezamos con que a diferencia del anterior que era un switch? Se inician con 10 unidades. 10 unidades, ¿verdad? 10 unidades de cualquiera de los dos. Entonces, si es Aiglar-Lixi, 10 unidades de lapicero amarillo, que es el de dosis baja. Entonces, 10 unidades que contiene 5 microgramos de lixisenatide y empezamos a titular con el 303. Y si es Aideglira, 10 unidades, que equivale más o menos a 0.36 miligramos de liraglutide y empezamos nuevamente con el 303. ¿Ok? Entonces iniciamos igual como si fuera una insulina basal. ¿Ok? ¿Dudas con este señor? Ok. Yo creo que este es el último caso que traía. ¿Ok? Entonces, tenemos una señora de 72 años, consulta en abril del año pasado, abril del 2020, porque en febrero, en exámenes de rutina, se le encontró una glicemia en ayunas en 212 y una hemoglobina glicosilada en 8.2%. Tiene hipertensión tratada con enalapril 10 miligramos por día, dislipidemia tratada con lovastatina 20 miligramos hora sueño, pesa 70 kilos, metro 62, presión es 144/70. Es la primera vez que viene a la consulta, venía un poquito asustada también. Entonces, a ver, independientemente de lo que le hice, en ese momento entonces viene a la primera vez con 8.2% de hemoglobina glicosilada adulta mayor. Entonces, meta. Entonces, siempre les digo, primero que hay que pensar, meta de tratamiento. ¿Cuánto quiero llevarla a ella? 7%. 7. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien quisiera llevarla a 6.5 con 72 años? 7. Y si con el tratamiento me responde muy bien, me llego a 6.5 y no tiene hipoglicemias, no pasa nada, ¿verdad? ¿Okay? Pero es eso, sin hipoglicemias. Entonces, estamos 1.2 por arriba de la meta. ¿Cierto? Entonces, ¿monoterapia o terapia combinada? Terapia combinada. Terapia combinada. ¿Ok? Entonces, volvemos a la misma discusión. ¿Metformina con qué? En este caso, adulta mayor. Adulta mayor, 70 kilos para metro 62. Entonces, esto le da como 27 más o menos de índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces, no es muy alto el índice de masa corporal, ¿verdad? Es la abuelita de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿metformina con qué le combinarían? No tiene enfermedad cardiovascular establecida y no nos habla nada de nefropatía. Puede ser un inhibidor de PP4. Un inhibidor de PP4, ¿por qué? Bueno, no es tan esencial que ella pierda peso, no tiene enfermedad cardiovascular, entonces el inhibidor de PP4 es una buena opción. Ok, bien tolerado, no hay ortostatismo, no hay hipoglicemias. Bueno, cierto. Ok. Karina, ¿le haría algo diferente? Que no sea un inhibidor de PP4. Yo empezaría en un inhibidor de PP4 o si no, tal vez en un análogo de GLP-1. Análogo de GLP-1 podría ser, si le quiero dar un solo medicamento, está bien. Sofía.
Me suena como el que mencionaba Benjamín, de PP4. Y bueno, estaba pensando en CGLT2, pero el problema es lo del ortostatismo y Ok, teniendo en cuenta que es un adulto mayor, entonces tal vez también estaría con Karina. Las dos ideas me parecen bien. ok. Michelle. Yo pensé en la metformina con el inhibidor de SGLT2 porque tiene la presión como un poco alta, pero también habría que tener el cuidado del ortostatismo. Ok, ¿verdad? No, no sería una contraindicación absoluta lo del ortostatismo, más bien nos puede ayudar un poco con la presión. Entonces, yo creo que cualquiera de las dos opciones es válido, ¿verdad? Entonces, vea que la mayoría de ustedes se inclinó o la combinación de metformina más un inhibidor de PP4 o metformina más un inhibidor de CGLT2. ¿Verdad? Entonces, yo creo que yo creo que cualquiera de los dos son opciones totalmente válidas. Y el GLP-1 también podría ser una opción válida para darse una inmunoterapia, ¿ok? Todo dependiendo de cómo le vaya a ella con la parte gastrointestinal y cómo lo sienta. En el caso de ella, adulta mayor, entonces no tenía tanto sobrepeso, su riesgo cardiovascular no estaba tan elevado, entonces opté por empezarle un inhibidor de PP4 con metformina en tableta fija. ¿Okay? Vildagliptina 50 miligramos con 850 miligramos de metformina 2 veces al día, para darnos la dosis plena de 100 miligramos de vildagliptina y 1700 de metformina. Le aumentamos un poquito la enalapril, entonces en lugar de 10 miligramos la pasamos a 20 miligramos de ID. Y la lovastatina la pasé una estatina a una dosis intermedia, de potencia intermedia, que era 40 miligramos. Para agosto del 2020, ¿okay? Se está tratando de cuidar, pero dice que cuando ella misma se hace las glicemias en la tarde con esto, vildagliptina metformina, que lo viene tolerando bien, en las tardes, ¿okay? Tiene 160 a 220 de glicemias. Asintomática, tiene un poco de distensión abdominal, nada del otro mundo, que se maneja bien, ¿verdad? Con el tratamiento actual, y no pudo hacerse hemoglobina glicosilada. ¿Okay? ¿Qué piensan? 200 de glicemias en las tardes, utilizando metformina más inhibidor de PP4 y ya con un poco de distensión abdominal. Bueno, anda bien controlada. A sus abuelitas las dejarían así. No, ¿verdad? Como que uno quisiera que esté un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Tiene falla a 2, tiene falla a 2 orales, ¿verdad? Tiene falla metformina más un inhibidor de PP4. Entonces, a ver, analicemos. ¿Qué opciones nos quedan? ¿Qué le podemos agregar? Karina, ¿qué le agregaría? Podría ser insulina o inhibidor de CGRT2. Insulina basal, inhibidor de CGLT2, está bien. Ana Sofía. Ajá, sí, Karina, perdón, Michelle. A mí me parece que tal vez una combinación fija de insulina basal con un GLP-1 Ok, para que el GLP-1 actúe en las glicemias postprandiales, que parece que son las que están más elevadas, podría ser una buena opción. Y como es adulta mayor, entonces es un solo dispositivo. ok, está bien. ¿Y qué haría con el tratamiento actual? O sea, lo que haría sería un cambio de tratamiento. ¿Y la metformina con vildagliptina lo deja o lo quita? Lo quitaría y lo pasaría a la combinación de la insulina con el GLP-1. Ok, está bien, pero tal vez lo que haría diferente en este caso sí sería dejarle la metformina. Le quitaría la combinación de vildagliptina con metformina y la paso a metformina monoterapia combinado con la combinación fija de insulina basal más GLP-1. Pero sí le Ah, trataría de ok. mantener la metformina. Sí. Sofía, ¿haría algo diferente? Había pensado en la idea que propuso Michelle, sí dejando la metformina, quitando el DPP4 por lo de las glicemias postprandiales, que seguramente esas, tal vez si tuviéramos la hemoglobina glicosilada, si estaría alta, sería por esa hemoglobina postprandial. Ok. Benjamín. Yo he pensado en dejar más bien la vildagliptina y agregar una insulina basal, pero sola, que no sea en combinación con inhibidor, con algo de GLP-1.
¿Y quitándole la metformina a Benjamín o manteniendo la metformina también? No, y quitarle la metformina, que es lo que está produciendo probablemente la distensión abdominal. Ok, en ese caso tal vez, digamos, vea que la distensión no es tantísimo, entonces tal vez yo no le quitaría la vidagliptina con metformina, sino que dejaría ahí esta tableta combinada y le empezaría la insulina basal por separado, nada más. Pero sí, ¿y por qué no inhibidor de SGLT2? Si tenemos el cuidado del ortostatismo. Podría ser. Sí, o hay una razón de fuerza, una contraindicación absoluta para no darle inhibidor de SGLT2. No, a mí me parece que también es una opción. También puede ser una opción, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la opción es agregar un inhibidor de SGLT2, dejándole todo lo demás igual. Agregarle una insulina basal, dejándole todo lo demás igual. Pasándola a un GLP-1 en monoterapia más metformina, quitando vitagliptina. ¿Ok? O pasar una combinación fija de un análogo de GLP-1 con insulina basal, quitándole vitagliptina y dejándole metformina. ¿Ok? ¿De qué va a depender? Va a depender de si se quiere inyectar, no se quiere inyectar, ¿ok? De los efectos adversos, la tolerancia y la parte del ortostatismo. ¿Ok? En la mayoría de las ocasiones, con los adultos mayores, vamos aquí, ok. Entonces, la mayoría de las veces con los adultos mayores, la otra ecuación que hay que tomar un poquito en cuenta aquí es artrosis, digamos, cómo están las manos para poder manipular los dispositivos inyectables. Entonces es más fácil que yo me tome una pastilla a que tenga que estar modificando dosis de insulina. Hay que tomar en cuenta visión. ¿Okay? Entonces, si ando con visión borrosa, a veces se me dificulta manipular, por ejemplo, en las jeringas de la caja si yo agarro, ¿verdad? Si yo agarro aquí, ¿verdad? Y que me fijo en los números, las rayitas, ¿verdad? Entonces, si tengo un poquito de cataratas, no lo vi. ¿Okay? Entonces, con esta parte de la visión, con esta parte de la visión, estos lapiceros, los lapiceros de insulina, no sé si lo oyen, esto tiene un clic. ¿Ok? Entonces, esta parte auditiva nos ayuda porque cada clic, un clic es una unidad. ¿Okay? Entonces, la adulta mayor se puede inyectar ella misma sin necesidad de una asistencia de una tercera persona si tiene visión borrosa o tiene un poquito de cataratas con estos por el clic que tiene. Pero lógicamente en las jeringas convencionales es un poquito más difícil. Y lo otro, entonces, es que si la señora resulta que tiene Parkinson, tiene tremor o algo así, también se le dificulta un poco el control. Entonces, son aspectos adicionales más allá de la parte de la diabetes per se, que también nos inclina un poquito la balanza a qué escoger, ¿verdad? Y a algunas personas realmente a adultos mayores les da mucho temor de inyectarse. Entonces, muchas veces eso hace que uno trate de empezar primero con agotar la posibilidad de orales en los adultos mayores. Entonces, ella, además de todas estas opciones que dijimos, entonces, para el diciembre del 2020, entonces yo lo que había hecho era agregarle un inhibidor de SGLT2. Viene con 69 kilos y medio, entonces bajó medio kilo, estaba con 70. Viene con 69 y medio, la presión está mucho mejor controlada, está en 110/60, de hecho ahí había que bajarle un poquito el antihipertensivo, igual lo van a dar con el doctor Arguedas, pero no es conveniente tal vez menos de 120/70 en adultos mayores por el riesgo de hipotensión postural y caídas. Viene con una hemoglobina glicosilada en 5.7%, glicemia en ayunas en 105, HL 62, LL 78, triglicéridos en 105, microalbuminuria 17 miligramos por gramo, y venía con vildagliptina, metformina. Aquí le bajamos un poquito la metformina, a pesar de que la tolerancia no era nada del otro mundo. En lugar de 850 BID, le bajamos a 500 BID de metformina, DAPA 10, lovastatina 40, y bajamos en enalapril en lugar de 20 BID a 20 miligramos al día, nada más. ¿Qué les parece? ¿Anda bien? ¿Agregan algo? ¿Quitan algo? ¿Qué les parece? ¿La dejarían igual? Tal vez se podría disminuir, es que, bueno, no sé cómo son las dosis de los inhibidores de SGLT2,
pero tal vez si se disminuyera un poco la dosis de dapagliflozina, entonces aumentaría un poco la presión y la glicemia también, y entonces disminuye el riesgo de hipotensión y caídas y de hipoglicemia. Ok, eso puede ser una opción. Ya vamos con eso. Benjamín, había abierto el micrófono. ¿Va a opinar algo? No, iba a decir eso también, disminuir uno de los antidiabéticos, ya sea la dapagliflozina, me inclinaba más por ese, por la dapagliflozina o la vildagliptina, se podría. ¿Y cuál de los antidiabéticos bajaría? Digamos, si tuviera que escoger uno de los tres que bajaría, ¿cuál bajaría? Dapagliflozina. DAPA. Ok. Sofía. También había pensado en bajar alguna de las dosis y bueno, como estos ya vienen juntos, el DPP-4 y la metformina, tal vez es más sencillo si se baja el DAPA. Ok, ese es un buen punto. Karina. No estoy segura cuáles son las dosis, pero yo bajaría el de vildagliptina con metformina porque ya que el porcentaje de hemoglobina está bastante bien, pero dice que tiene aún distensión, o sea, dice que tiene menos, pero tal vez aún tiene, entonces como por esa parte de síntomas tal vez se podría bajar un poco ese. Ok, sí. Entonces, bueno, entonces ya ahora, digamos, todos de acuerdo en que anda muy bien controlado. ¿Ok? Es más, mucho mejor de lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, creo como que ya uno puede empezar a reducir la carga de medicamentos. Entonces, no necesitamos que la presión esté tan abajo y no necesitamos tener una glicosilada con 5.7. Entonces, si está con 3 antidiabéticos, posiblemente podemos bajarlo a 2 antidiabéticos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, de acuerdo. Si tiene distensión y le molesta mucho la distensión, probablemente quitaría la metformina para que no le quede tan pesado. ¿Ok? Y le podemos pasar a la tableta de combinación fija que existe de inhibidor de PP4 con inhibidor de SGLT2, que es un inhibidor de PP4 diferente, que es linagliptina con empagliflozina, pero no tiene que haber mucha diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una opción. La otra opción es si la distensión no le molesta y yo lo que quiero es un poquito más de protección cardiovascular. Acuérdense que metformina tiene datos, DAPA tiene datos, los inhibidores de PP4 son neutros. ¿Okay? Y ella es una adulta mayor que tiene hipertensión y dislipidemia asociado. ¿Okay? Entonces, bajo ese argumento, podríamos intentarle quitarle Vilda y dejamos metformina en combinación fija con dapagliflozina. ¿Okay? La otra razón de por qué yo quiero mantenerle, traté de no bajarle la dosis de DAPA y mantenérselo en dosis plena, es por la parte de la presión, entonces simplificándole un poquito el tratamiento antihipertensivo. ¿Okay? En lugar de tomar media pastilla más una completa, entonces le dejo una completa y le quito esta. A ver qué tal nos va con la presión. ¿Okay? Pero realmente me parece que las 3 opciones hubieran estado válidas. Ah, bueno, y el comentario que hacían de bajarle la dosis de DAPA a la mitad, realmente en cuanto desde el punto de vista de eficacia y seguridad no hay mucha diferencia. Entonces, los estudios con 5 miligramos o las dosis bajas versus las dosis altas de los inhibidores de SGLT2 en general, desde el punto de vista de hipotensión postural y peso son muy parecidos, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, si es nada más por la parte de la presión, bajarle la dosis de DAPA a la mitad, casi que gana uno más disminuyendo la dosis del antihipertensivo. ¿Ok? Entonces, esta señora lo que hice fue quitarle la metformina, le dejé el inhibidor de PP4, el inhibidor de SGLT2 y le quité el IECA. ¿Ok? Y la estatina se lo dejamos ahí igual. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios con este caso? ¿Comentarios en general? Un poco más práctico, ¿verdad? Ya con los casos ejemplificado de toda la discusión que tuvimos de los casos de cómo iniciar, de cuándo escoger, pros y contras de cada agente terapéutico, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, si no hay ningún comentario adicional, bueno, muchas gracias. La otra semana la clase corresponde ya con el doctor Arguedas. Y el doctor Arguedas igual en el aula virtual les va a poner el enlace de Zoom para la sesión de la próxima semana. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto. Buenas tardes, gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Ah, perdón. Nada más para que ahora, esto no requiere tarea. Entonces, no hay tarea asignada de ¿verdad? Ok. Perfecto. Listo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias.